Dicen que Ciudad del Cabo es una de las ciudades más hermosas del mundo por su mezcla de cultura, naturaleza y vida moderna de una gran ciudad. Por eso se ha convertido en el lugar ideal para muchos estudiantes de inglés, como Silvia, una aragonesa que hoy va a cumplir 31 años y que con la directora de la escuela le hemos preparado una sorpresa. Okay, I have to say the 21. Esta es Silvia, soy Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, bien. Y feliz cumpleaños. Bueno, Silvia, que te hemos preparado una sorpresa con Polina, con la directora, que te hemos traído tarta y todo. Sopla, ¿eh? Hola, muchas gracias. Thank you. Bueno, tengo que soplar. ¿Te esperabas una cosa así, Silvia, tan lejos de casa? No, para nada. Los reyes no aparecieron, o sea que tampoco esperaba que tuvieran cumpleaños. 31 años, ¿no? Sí, eso pone en el carnet. Oye, nos repartimos un poco la tarta y luego me sigues enseñando un poco más de la escuela. La compartimos con toda la gente de la escuela, que te trata muy bien. Oh, muy bien, estoy súper contenta. La gente es muy maja aquí. Sí, ¿en la escuela o en toda Ciudad del Cabo? En toda Sudáfrica. Que es que aquí la gente te trata muy bien, pero es que estáis gente de todas las partes del mundo, porque esas chinchetas, ¿qué son? Pues todas estas chinchetas son gente que viene a estudiar a Cape Town. Pues la chincheta está gorda. ¿De Europa mucha gente? Mucha gente de Europa, Rusia, y lo que más hay en la escuela es chilenos, brasileños, o sea, mucha gente de lo que es Sudamérica. España, poquita gente. ¿Y has puesto la chincheta en Zaragoza? Sí, aquí está. Ahora la voy a poner en Junzano. ¿En Junzano por qué? Porque ahí viven mis padres y ahí voy siempre desde pequeñita de vacaciones. Bueno, esta es la zona de recreo. Aquí están jugando al ping-pong. Este es mi amigo Gustavo. Es from Brasil. Ya, está en mi casa, está en la casa donde estoy yo, que estamos unos 12 estudiantes. Oye, pero todavía no me ha quedado muy claro porque entre todos los sitios que tiene Academias tú elegiste Ciudad del Cabo. A ver, el clima, ¿eh? Estamos aquí de manga corta, está muy bien, aunque estos días ha hecho un viento que parecía el cierto. Y porque no hay españoles, o muy poquitos españoles. ¿Y las clases están bien aquí? Está muy bien, muy bien. Aprendes bastante. Mi profesor, yo no conozco el resto de los profesores, pero mi profesor a mí me gusta. ¿Y cómo te apuntaste? Pues en internet me metí en ef.com, rellené cuestionario, en principio era para hacerlo en verano en Canadá, pero mira, me surgió esto de venirme a Sudáfrica y dije, ¿por qué no? Pero si elegiste Ciudad del Cabo, algo conocerás ya de la ciudad, así que ¿por qué no nos vas a enseñar un poquito los sitios bonitos aquí que te gusten a ti? Vale, pues vamos a llamar un Ricky. ¿Qué es un Ricky? Ahora lo veréis. Esto es un Ricky. Se llama directamente. Hi, could you please send a taxi to the EF School in Cliff Street 89? Esto de los Rickys es curioso y no sabía que eran compartidos. Ya, sí, compartes el taxi. Pero ¿qué cosas más curiosas has encontrado aquí en Ciudad del Cabo o en Sudáfrica? La típica estampa de una mujer llevando un bulto en la cabeza, pero no sujetándoselo, ella va andando y no sujeta ¿Pero por dónde van con eso? Pues es curioso porque están en las autopistas. Hacen autostop en la autopista y te encuentras a las mujeres, a los niños, descalzos, muchos, andando y haciendo autostop en la autopista, y los coches te paran, o sea, igual te paran ahora, y tú vas a parar porque el de delante está cogiendo a un autoestopista. Tú eso no te lo imaginas en Junzano llevando cosas ahí en la cabeza a las mujeres, ¿no? No me lo imagino, no. Un carretillo sí, pero... Bueno, Silvia, ¿cómo se llama este mercado al que nos has traído? Green Market. Y veo mucha artesanía, ¿es solamente de eso? ¿Hay más cosas? Artesanía, bueno, collares, pulseras, cuadros, pinturas. Luego de madera también trabajan lo que son máscaras. No sé, es que te puedes encontrar de todo. Hasta instrumentos de música, no de sé todo, si ¿verdad? Una peineta o un peine. A la gente de Sudáfrica le gusta mucho la marcha, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que encajarían con las fiestas que tenemos en Aragón, por ejemplo? Sí, ellos animarían la fiesta. ¿A ellos animarían más la fiesta? Sí. ¿En cuál crees que encajarían mejor? ¿En las del Pilar o en las de Junzano? En las de Junzano, totalmente. ¿Sí? Ahí en la plaza del pueblo, en la verbena. ¿Y qué es lo que más echas de menos pues, de Junzano o de Zaragoza? Bueno, pues estar con mis papis y mi marido. El ICO, echo mucho de menos el ICO.
Con estos tirachinas, Silvia, creo que tuviste que hacer uso cuando fuiste de safari. Sí. ¿Y para qué? Porque donde tenemos las tiendas y lo que era la comida, que también eran tiendas, pues los baboons, que son unos monos, tipo los monitos estos, pero más grandes. Pues había muchos baboons y se acercaban, ellos son muy listos ya, iban a la basura, la abren, le quitan la tapa y cogen la basura y los ves siempre ahí. Y esto se utilizaba para espantarlos. Thank you. Mira, Jorge, esto es el castillo de Buena Esperanza. Cuando llegué a Ciudad del Cabo, fue de unas cosas que así que me impactó de llegar y, anda, mira, la ciudadela de Jaca es bastante similar, solo que aquí los fosos, el foso, tiene agua, tiene juncos y hay bastante verde. La forma y la entrada es la verdad que se parece bastante a la de Jaca. A Jaca. ¿Tú vas mucho a Jaca? Iba bastante cuando subía a esquiar. Ahora este año estuve hace 4 meses o algo así con una amiga también, pero sí, me gustaba ir. O sea que si esquías cuando sales fuera de Aragón, el Pirineo será una de esas cosas que puedes echar de menos. Sí. Aquí en Sudáfrica además es que es plano cuando vas en el avión, hay poquitas montañas. Plano. No, es que no llegan ni a ser montañas, son colinas. Colinas. Bueno, y eso que aquí en Ciudad del Cabo tenemos las más altas, o de las más altas. Sí, la Table Mountain. Bueno, Silvia, las vistas desde aquí maravillosas. Y muchísima gente. Mucha gente. Es que aquí es verano ahora. Y para el atardecer aquí es donde sube todo el mundo. Sí, la gente sube y es muy típico hacer picnic para ver la puesta de sol. Bueno, cuando enseñes las fotos de esto a tus compañeros de trabajo van a alucinar. Ahora no estoy trabajando. Por eso te puedes pegar el lujo de estar tanto tiempo aquí. Por eso aún me quedaría más, pero bueno, tengo que volver. Hombre, no está mal volver a Zaragoza. Por un lado me apetece, pero por otro lado es que aquí se está muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Invitarías a tu familia, a tu marido a que viniera aquí? Yo a mí me gustaría volver otra vez aquí con mi gente, sí que me gustaría mucho que vieran todo lo que yo he visto. Bueno, te queda poco de estar en Ciudad del Cabo, pero bueno, hoy es un día especial para ti. Es tu cumpleaños, te hemos dado tarta por la mañana, pero vamos a acabar de celebrarlo bien el día. ¿Y nos damos una buena cena? ¿A la africana? Sí. Venga pues. Venga. Como es mi cumpleaños, os he traído al Mama África, que es un sitio muy popular aquí en Ciudad del Cabo, y os he pedido algo un poquito especial. ¿El qué es, Freddy? A ver. Cocodrilo. Cocodrilo. Carne de avestruz. ¿Y qué más? Antílope. Madre mía, ¿pero lo has probado esto alguna vez? No. ¿Sabes a qué sabe? No. Pruébalo primero. Esto tiene pinta de ser el pinchito de cocodrilo. Está bueno. ¿Seguro? Pruébalo. ¿Tú crees que esto a los aragoneses les gustará? Espera. Dale costillas y no le des esto. No, pero está bueno. Bueno, Silvia, ¿qué te ha parecido el cumpleaños que te hemos preparado? A tantos kilómetros de casa. Muy bien, una sorpresa. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, que nos tenemos que ir ya, ¿quieres saludar a alguien? Sí, ¿A quién? a mis 3 amores. ¿Quiénes son? Mi marido, mis sobrinos María y Nicolás, de 5 y 6 años, a toda mi familia en general, a Junzano y a Aragón entero. Bueno, pues muy bien, Silvia. Y si el sabor del cocodrilo empieza a gustar en Aragón, tú y yo nos montamos una granja, ¿eh? Muy bien, de acuerdo. Venga, adiós, Venga, Silvia. hasta luego.